esos instantes, cuando la luz se apaga y solo queda el susurro de las voces reunidas, nace la magia de contar historias. Es ahí donde aprendemos quiénes somos, de dónde venimos y qué creemos. Los mitos y leyendas no son solo relatos, son la esencia de nuestra identidad, la huella de nuestra forma de ser. Y, más allá de todo, encierran un profundo respeto por el lugar que habitamos. Pero hay momentos en que esas historias, esas leyendas, se entrelazan con la realidad y lo inexplicable se asoma a nuestras vidas. Bueno, imagínense que en el año 2019, yo me quedaba donde mis tíos. Entonces estábamos mis 3 primas y yo. Y mi prima más chiquita, en esa edad, no sabíamos que ella veía cosas. Entonces estábamos los dos muy tranquilos y ella me dice: Juan, hay un señor en las escaleras. Y yo: a ver, un señor en las escaleras, ahí no hay nada. Yo seguí jugando hasta que sube mi tía asustada y nos dice: Gabriela vio a un señor en las escaleras. Y nosotros quedamos como que ella estaba diciendo eso, pero nosotros no le creímos absolutamente nada. Cuando ya Gaby nos empieza a contar cómo fue todo, Gaby estaba sentada y ve a la mamá bajando de las escaleras y le dice: detrás tuyo hay un señor con un sombrero grande, todo largo, y está detrás de ti. Mi tía se quedó asustada, muy asustada. Llamamos a una señora y efectivamente era un señor con un sombrero de guajiros. Y mi prima lo describía tal cual. Y es la hora y yo creo que no se le ha olvidado nunca eso de que lo vimos. Si no se me ha olvidado a mí, que no lo vi, ahora ella que sí lo vio. La inocencia de los niños les da una mirada distinta del mundo. Ven lo que otros ya no pueden o ya no quieran ver. Por eso, se cree que ellos son los primeros en percibir lo que no es evidente. Lo que se dice era que lo enviaron, se lo mandaron especialmente a mi tío. Él se ganó un puesto y la señora que estaba en ese puesto claramente tenía que salir para que él entrara. Entonces la señora hizo hasta lo imposible porque él no entrara ahí, y era ella la que estaba mandando todo eso. El ser humano, movido por emociones intensas como la envidia o el miedo, puede llegar a invocar cosas que no comprende. En algunas creencias, esas emociones abren puertas y traen presencias del más allá para proteger lo que se cree propio, sin medir las consecuencias de lo que están llamando. Una vez me pasó que estaba en una finca y en la noche, con ganas de hacer chichi, yo levanto a mi novio y le digo: maestra, con ganas de... Y él emputó conmigo: ¿cómo así? Que no sé qué, nos toca salir. Y yo: urgente, bueno. Él me acompaña, pero obviamente llega hasta un punto. Yo entro al baño, yo me acuerdo que entro al baño, hago chichi y cuando voy saliendo, yo veo una luz. Y yo, y no lo veía. Cuando yo voy caminando, veo la luz y me doy cuenta que no es una luz, que es alguien que está vestido de blanco. Pero yo lo vi vestido de blanco, esto se me eriza la piel porque fue terrible. El man estaba vestido de blanco, tenía un sombrero blanco y él, o sea, yo no le veía la cara y él levanta y sonríe. Eso sí lo recuerdo tanto. Y ahí yo comencé a gritar y cuando él me agarra: ¿qué pasa? Y yo le dije: hay alguien ahí. Entonces él me decía: ahí hay una huaca, nosotros ya sabemos, pero no hemos sido capaces de desenterrarlo. Una huaca es más que un tesoro enterrado. Es un lugar donde, se cree, los antiguos escondían su riqueza, pero también su historia. Dicen que quien desentierra una huaca no solo encuentra oro, sino también la carga espiritual e intenciones de quien lo enterró. Por esta razón, se cree que las huacas están protegidas por cuidadores, espíritus encargados de vigilar y preservar lo que aún no debe ser tocado. Él estaba afuera pegado a un árbol muy grande, porque de hecho en esa finca hacían carbón. Ellos cortaban los árboles y quemaban y hacían carbón. Y ese árbol nunca lo cortaron. Hay apariciones que no necesitan explicarse, se manifiestan una y otra vez. Hay quien se atreva a mirar. Algunos las llaman fantasmas, otros guardianes, pero en nuestra cultura son señales, advertencias antiguas, y cuando se presentan no lo hacen para ser entendidas, sino para imponer respeto.
había una muchacha que le gustaba mucho la fiesta. Toda fiesta del mar, carnavales, todo lo que viniera se le perdía. La mamá le tenía ya dicho que le iba a pasar algo malo, pero la mamá nunca pensaba en algo del más allá, sino algo que le podía pasar, de que le pasara un accidente, de que tuviera algún problema fuera de la casa. Un día ya estaba acostada y ella escuchó, imagínense ustedes algo del carnaval que viene, la tambora, la alegría, y ella le dijo a la mamá que se iba a ir. La mamá le dijo, ¿cómo se te ocurre si tú no sabes qué es eso? No, mamá, sí, yo a alguien tengo que conocer ahí. Y aunque la mamá no la dejó, ella se fue de la casa. Venían personas, ¿no? Cantando, bailando, tamboras, de todo. Ella empieza a bailar con la gente, se mete entre la gente y le dan una vela muy grande. Es más, se asemeja a esta que tenemos acá. Y ella con su vela encendida va, baila, goza, disfruta. Se siente muy cansada y decide volver a la casa. Entra y coloca la vela en la mesa. Va y se acuesta. Al día siguiente, cuando la mamá se levanta muy temprano y va a la mesa, lo que hay ahí es un hueso del fémur de una persona. Un hueso de fémur en la mesa. La mamá al ver eso le da tanto miedo y empieza a gritar, ¿qué es esto? ¿Esto de dónde lo sacaron? La hija, al ver que la mamá grita, se levanta y va a ver y le dice, mamá, ¿qué pasó? Hija, ¿esto qué es esto? ¿Esto es el hueso? No, mamá, yo no sé qué es eso. La hija también se asusta y le dice, no, yo lo único que dejé ahí fue la vela que me dieron ayer. Y la mamá empieza a sentir algo malo. Yo te lo he dicho, que algo pasó. ¿Esos quiénes eran? Y la mamá y ella escuchaban la música, más los vecinos, nadie escuchó la música. Asustados, no sabían qué hacer con ese hueso, lo echaron en la basura para botarlo muy lejos. Ese mismo día, en la noche, nuevamente se escucha la música, el mismo sonido de la noche anterior. La mamá se levanta y le dice, ¿qué vas a hacer? Y ella dice, mamá, tengo que ir a esa fiesta, no sé, pero tengo que ir. Cuando ella va a salir, en la mesa nuevamente está el hueso. Y ella dice, yo voy a devolver este hueso. Y la muchacha quiso llevarlo porque según ella, si ella lo entregaba, ya no iba a pasar más nada. Y ahí es donde uno entiende que hay llamados que no se pueden ignorar. Porque en este tipo de historias, cuando algo te llama o te atrae, es porque ya no haces parte de aquí del todo. Cuando ella va a la fiesta, ya no eran personas, sino eran puras calaveras que iban bailando. Y dicen que ahí en adelante la mamá nunca más volvió a ver a la niña. Salió de su casa con el hueso en la mano, nunca más volvió. A veces las historias no cierran, quedan abiertas, como puertas entre dos mundos. En estas experiencias, donde la frontera entre los vivos y los muertos se vuelve invisible, hay quienes sienten que esas velas y huesos no son solo símbolos, sino puentes hacia algo que no se ve, pero se siente. Dicen que la mamá desde entonces mira la mesa con los ojos vacíos, como si aún pudiera aparecer algo. Un hueso, una vela o la sombra de su hija regresando por fin. Pero no, lo único que queda es el silencio. Bueno, fue terrible, fue terror. En mi época no había eso de diapositiva, nos tocaba a mano todo, carteleras y todo, y me tocaba hacer una manualidad y tarde de la noche fue que me acordé. Y bueno, ya a esa hora no le podía decir a mi mamá que me ayudaba porque sabía que era una paliza fija. Y lo que hice fue ponerme a hacer el trabajo yo sola. No sé, comencé como a las 8:30 de la noche. Yo estaba ahí haciendo mi tareita, ya se había hecho tarde, exactamente no sé qué hora era, pero hubo un momento en que todo quedó en silencio, completamente en silencio, y de repente comienzo a escuchar a sentir como que cuando alguien te mira, y de repente comienzan a carcajearse, pero era una carcajada como de un niño, muy fina, o sea, como un niño muy burlón. Y cuando volteo, me di cuenta de que había un viejito, pero era chiquitico. Me acuerdo que cuando él vio que yo lo miré, él sonrió y los dientes y sus ojos eran raros. O sea, no eran ojos de una persona humana. Me di cuenta que era como hora de dejar lo que estaba haciendo. Dicen que los duendes son dueños de casa. No porque se apoderen de esta, sino porque reclaman respeto. Y cuando no lo reciben, se hacen notar.
Algunos ayudan, otros solo travesean, y hay quienes pueden llegar a asustar si sienten que no se les respeta o se duda de su existencia. Y escuché después de eso que como que le aparecían a varias personas más. Fue terrible. No sé a qué se debió, si era como mi, no sé, falta de obediencia o la hora o un momento pensé que era mi imaginación, pero cuando lo vi, o sea, fue impactante. No, o sea, fue como un aviso de que ya, vete a acostar. Eso fue horrible. Y pues de hecho, en mi casa vi varios duendes. Mi papá decía que era que mi abuelo los había puesto por el tema del oro. Entonces, que eran duendes que cuidaban oro, él decía. Pero vi muchos. Obviamente ellos no son así como que vestidos de verde y van con su cosita de oro, no. O sea, se ven como personas, niños, pero cuando tú lo comienzas a detallar te das cuenta que tienen rasgos de muy ancianos. Lo que nos dijo mi tía Bere fue que lo mandáramos a hacer algo imposible. O sea, que cuando nos volviera a salir le mandáramos a hacer algo imposible, como vacía el mar con un colador o cosas así. Como para poner una tarea que ellos hicieran algo y se fueran de donde estábamos nosotros. En Colombia, los duendes son vistos como criaturas del mundo de lo fantástico, lo desconocido y lo espiritual. Lejos de ser solo personajes de fábula, estas criaturas son un recordatorio de la tensión que existe entre lo invisible y lo visible. El solo hecho de contar estas historias, de registrarlas y escucharlas, les otorga valor. Lo vivido se vuelve valioso en tanto se cuenta, se comparte y se recuerda. Las historias que escuchamos de los demás son mucho más que palabras. Son lo que nos define, lo que nos conecta con nuestra gente y con nuestro pasado. Cada historia es un pedazo de nuestra identidad, algo que no podemos dejar que se borre. Mantener viva esa tradición es cuidar de nuestras raíces y recordar de dónde venimos. Porque en esas voces hay vida, valores, enseñanzas y cultura que vale la pena seguir escuchando.